Buenos días, hermanas, les saludo en el amor del Señor. Nuevamente nos reunimos este día martes para que podamos continuar con el estudio de Gálatas. Hoy vamos a iniciar el capítulo 4 y vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 7, así que las invito a que puedan buscar este pasaje en su Biblia. Dice así: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Amén. Bueno, acá Pablo continúa utilizando esta analogía, ¿cierto?, del niño que requiere de un tutor o de un esclavo, lo mismo que habíamos estudiado también en los pasajes anteriores del capítulo 3, que desde el versículo 23 dice: pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Ayo es el símil que hace más abajo al esclavo, ¿cierto?, a este tutor que guía al niño, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estábamos bajo el ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Es por esto que continúa, como decíamos, utilizando esta comparación de el antes y el después del creyente, de la salvación del creyente. Y utiliza la analogía, ¿cierto?, de un niño que está aún llegando a la etapa adulta o la mayoría de edad. Ahora, en el versículo 1 leemos: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, y esta palabra niño en el griego significa un niño que no ha alcanzado la madurez necesaria y que no está preparado para los privilegios, ya por un lado los privilegios, ¿cierto?, pensando un poco en la herencia, y por otro lado en las responsabilidades que conlleva la vida de adulto. Luego continúa diciendo el versículo 1: en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. El esclavo, en este caso, tomando un rol como de tutor, tiene el control de todo en el niño, incluso podía corregirlo. Para fines prácticos, el menor estaba, digamos, al mismo nivel del esclavo, así como lo menciona el versículo. Ahora, en el versículo 2 nombra también dos tipos de personas que se encargaban de proteger al niño, sino que está bajo tutores, ¿cierto?, que serían en este caso los esclavos que cuidaban al niño, que lo guiaban, y curadores. ¿A qué se refiere con curadores? A mayordomos que administraban los bienes del menor. Entonces aquí vemos en el fondo dos roles. Y este tipo como de tradición era utilizada por los judíos, los romanos, los griegos también. Y cuando el niño cumplía su mayoría de edad se hacía una ceremonia, y tal como aquí dice, ¿cuándo es esto? No se refiere a una edad específica, sino que dice hasta el tiempo señalado por el Padre. O sea, ¿hasta cuándo este niño necesita de estos tutores? Hasta el tiempo señalado por el Padre. Entonces es un menor de edad hasta el tiempo que fija el Padre. La edad señalada, digamos, no es específica, sino que se trata de algo más bien ligado a la visión de madurez que tenía el Padre de su Hijo. En el versículo 3 dice: así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Aquí se refiere que antes nosotros de alcanzar la mayoría de edad, y como vimos anteriormente, se refiere a cuando nosotros recibimos a Jesús, pusimos nuestra fe en Jesús. Nos encontrábamos
en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Y ¿a qué se refiere a los rudimentos del mundo? A los rituales básicos, en el fondo, que existían o que realmente todavía aún existen en cuanto a la religión humana. ¿Y a qué se refiere? Que estábamos ligados a las específicamente a los sistemas de obras que tienen las diversas religiones que se encuentran en el mundo, ya obras, leyes, tradiciones, etcétera. Esos son algunos de los poderes en el fondo que dominan el mundo en cuanto a cuál es la guía correcta que debemos seguir. Y Pablo se refiere aquí a esto, y también se refiere a esto mismo utilizando la misma palabra o el mismo concepto en el versículo 9 más adelante, en 4:9. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Ahí de nuevo está nombrando este concepto, ¿cierto? Y que se refiere a la situación de la humanidad antes de Cristo, y la caracteriza como una sujeción a la ley y a ciertas normas, como había dicho anteriormente, ceremonias que realiza el hombre, que busca el hombre para alcanzar la aceptación divina. Y aquí Satanás también juega un rol importante, porque utiliza estas cosas para alejarnos de la fe. Y estas eran algunas de las cosas que se estaban entrometiendo en la iglesia ahí en Galacia, ¿cierto? Que también habíamos estudiado anteriormente, ciertas cosas que eran necesarias para lograr la salvación, adicionales al sacrificio de Cristo. O sea, necesitamos añadir otras cosas, como estudiamos antes también el tema de la circuncisión, por ejemplo. Entonces, a eso se refiere específicamente con los rudimentos del mundo, estas cosas así como que están, no necesariamente se refiere como al pecado que está en el mundo, sino a estas cosas ligadas a la religión que nos llevan a pensar que para la salvación necesitamos añadir más. Y aquí obviamente estamos haciendo un poco mención a lo que es la ley, ¿cierto? El cumplimiento de la ley, pero añadido también a normas que fueron añadidas por sobre la ley, como ciertas ceremonias o tradiciones. En Efesios 2 del 1 y 2 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Sí? Y si seguimos leyendo acá, dice: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Esta misma analogía de recorrido, ¿cierto?, que estamos viendo en el pasaje que estudiamos aquí en Gálatas. El paso, cómo nos encontrábamos previo a nuestra salvación en Cristo, y qué es lo que ha hecho Dios, y cómo es que debemos ser después. Entonces, el versículo 4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Entonces aquí cuando dice cuando se cumplió el tiempo, y como vimos anteriormente, quien decide cuándo se cumple el tiempo es el Padre. Y es el tiempo finalmente, en nuestro caso, estipulado por Dios. Cuando se cumplió el tiempo que Dios había establecido, preparando muchas cosas con antelación, ¿verdad? Porque la promesa de la venida de Jesucristo fue algo que el Señor estaba planeando desde el inicio de la creación. Y Él, por ejemplo, envió profetas. Profetas que hablaron sobre la venida de Cristo, y luego hizo que todas esas profecías se cumplieran
en Cristo, en la vida de Cristo, en su obra redentora también, en la forma en que nació, en la forma que vino al mundo, etcétera. Entonces, todo esto fue una preparación previa y Dios ya determinó que el tiempo había llegado. En Tito 2, desde el versículo 11 al 14, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándoos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobre, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces, la gracia ya ha sido manifestada para salvación y fue manifestada en el tiempo estipulado por Dios. Y tal como el padre que libera a sus hijos de estos tutores, ¿cierto? Dios envió a su hijo para liberar a los que estábamos bajo la ley. Así como en el capítulo 3 hacíamos esta analogía, la ley igual al ayo, igual al tutor, igual a la guía. En este caso, lo mismo, ¿cierto? Dios envió a su hijo para liberar a aquellos que estábamos bajo esta ley. Y o sea, revisando igual acá en este mismo versículo, el 4, dice, Dios envió a su hijo nacido. Bueno, primero, cuando decimos envió, no es como Dios creó a su hijo, solo su hijo nació, sino que fue enviado, y esto habla de la preexistencia y la divinidad de Cristo. Y Dios también acá nos habla en su palabra de que Cristo era Dios mismo y necesitaba ser Dios mismo para que su sacrificio tuviera el valor infinito que requiere, ¿cierto? Para que pudiera ser útil para justificar a toda la humanidad. Luego dice nacido de mujer, y aquí vemos otra característica, ¿cierto?, de Cristo, que es que Él fue 100% humano también, 100% Dios y al mismo tiempo 100% humano. Y la humanidad de Cristo nos muestra que siendo hombre, era necesario que Él fuera hombre para que pudiera llevar el castigo, cargar el castigo de la humanidad. Y luego el versículo dice, bueno, Dios envió a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Cristo, al igual que nosotros, tenía el mandato, la obligación de obedecer la ley. Y la diferencia es que en su naturaleza impecable, Él hizo el sacrificio perfecto, porque tuvo una obediencia perfecta al Padre, cumplió la justicia perfecta, la cual nos es imputada a nosotros cuando creemos en Él. Por tanto, si bien Él nació bajo la ley, Él cumplió esta ley de la forma que perfecta, que nadie más pudo cumplir. En Gálatas 4:5, continuando, dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Aquí cuando usa la palabra redimir, el verbo griego de redimir hace alusión siempre a un pago, pero en el aspecto el aspecto que predomina acá tiene relación más bien con la liberación, ¿cierto?, por medio de la muerte. O sea, la redención, la liberación que nosotros recibimos por medio de la muerte, más que el pago propiamente tal. A eso es lo que está haciendo énfasis, digamos, la palabra en este pasaje. En Gálatas 3:24 habíamos leído, ¿cierto?, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Entonces, en otra versión dice de ese versículo, la ley era para nosotros como el esclavo que dirige a los niños, hasta que viniera Cristo, para que por la fe obtuviéramos la justicia.
Y esto nos muestra el carácter transitorio que tenía la ley y también la incapacidad de la ley para hacer justo al hombre. También en este pasaje, o sea, en este versículo habla acerca de la adopción. ¿Para qué nos redimió a quienes estaban bajo la ley? A fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Cuando hablamos de adopción es el concepto de incorporar a alguien en nuestra familia que en el fondo que otra persona engendró, ¿cierto? Pero en nuestro caso, nosotros, por nuestra naturaleza pecaminosa, somos llamados hijos de Satanás, ¿cierto? Cuando antes, en nuestra vida anterior a recibir a Cristo, somos hijos de Satanás, pertenecíamos a la familia del mundo, pero el Señor nos ha adoptado a su familia. Y es por eso que somos llamados hijos de Dios. En el siguiente pasaje, por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Bueno, la seguridad de salvación, ¿cierto? El Señor la da a través del sello que pone de su Espíritu Santo. Pero además nos da el espíritu, como dice ahí, el espíritu de su Hijo. En tanto recibimos esta conexión en que el Espíritu también nos guía a que nosotros podamos clamar con este término que es proviene del arameo, que es Abba, que es familiar, cariñoso, que denota intimidad y que significa padre, pero una forma en que los niños trataban a sus padres más cariñosamente, y se traduce más bien como papito, como con más amor, y caracterizaba la manera tan personal como Jesús se dirigía a Dios, ¿ya? Y lo podemos ver en algunos pasajes de la Escritura en los Evangelios, ¿ya? Y aquí expresa la intimidad en el fondo que tiene Cristo con su Padre. Marcos 14:36 podemos, es uno de los pasajes en que podemos ver esto. Dice: y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Entonces aquí se estaba él orando a Dios, a su Padre, y lo trata en esta conversación de una forma muy íntima. Y el versículo acá dice que el Espíritu en nosotros clama así y nos guía también a clamar así, a verle como un Padre amoroso, y poder tener esta conexión más íntima con el Señor. En Gálatas 4:7 continuando dice: así que ya no eres esclavo sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. Y mediante la acción de la gracia de Dios, ¿cierto? Por su voluntad, así como estudiábamos, llegado el tiempo, el Padre era quien decidía, y en este caso ha sido Dios quien ha decidido cuándo el cumplimiento del tiempo fue. Y fue enviado su Hijo Jesucristo, y cumplido el tiempo también para nosotros hemos tenido el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Y como les decía, para preparar esta venida de su Hijo, Dios hizo y planeó cada uno de los detalles, cumplió cada una de las promesas, y poniendo, por ejemplo, en el corazón de los profetas las palabras que ellos habían de hablar, hombres enviados por Dios. En este pasaje, bueno, a modo de resumen, estudiamos, ¿cierto?, que el niño representa a aquel que está bajo la ley, igual que un esclavo sin libertad, preso de la ley. ¿Por qué? Porque la ley, si fallamos en un punto, ya nos condena. Entonces, nosotros sabemos que por nuestra naturaleza pecaminosa no tenemos posibilidad de lograr salvación a través de la ley. Sin embargo, el Padre, en el tiempo indicado, pudo declarar que
podemos pasar a ser, ¿cierto?, adultos, como lo hacían en la tradición, pero en este caso fue enviado Jesucristo para nuestra salvación y para que ya este esclavo, este tutor que era la ley, no sea quien nos guíe, sino que tengamos una entrada a través de la fe al Padre. Dice, hasta que el Padre declara que pasa a ser adulto, el cumplimiento del tiempo, por la voluntad de Él, por la decisión. Así, el Hijo se convierte ya en un heredero real, en un heredero que es capaz de recibir, en nuestro caso, la salvación, recibir también la adopción, ¿cierto?, mediante la salvación de Jesucristo. Cuando Dios Padre consideró que el tiempo había llegado, envió a su Hijo. Hasta aquí solo teníamos la promesa, pero ahora ya tenemos la esperanza y tenemos la realidad de que el sacrificio ya fue hecho. Y nosotros somos adoptados una vez que somos salvos, cuando aceptamos la redención y las promesas que Dios nos da, y la herencia que Dios nos da. Si bien sabemos que tenemos una herencia en los cielos, en los lugares celestiales, Él nos ha llenado de muchas más cosas, de muchas más promesas desde el día en que somos salvos, y cosas a las cuales le podemos echar manos desde aquel día. Por tanto, no es algo futuro, sino que es algo que podemos vivir, el hecho de ser hijas de Dios, a partir del primer segundo en que el Señor nos señala con su Santo Espíritu. En Juan 1:11 dice: más 1:12, disculpen, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por tanto, si no eres adoptado aún, porque no le has recibido, no crees en su nombre, no te ha dado la potestad, ¿cierto?, de ser hijo de Dios, continúas en esclavitud. Y esto es la realidad de la mayoría en el mundo, ¿verdad? Y es por lo cual también el Señor nos ha salvado y no nos lleva directo al cielo, ¿cierto? Que nos ha dado también una misión de proclamar su evangelio para que otros puedan creer y puedan ser ya libres de esta esclavitud, de lo que proclama la ley. Y para terminar, quisiera que leyéramos un pasaje que está en Romanos 8, 15 al 17. Que dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Aquí nuevamente nos explica lo mismo, ¿cierto? Y qué importante esto de que ya no estamos en esclavitud para estar en temor, sino que hemos recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Tenemos un Padre que nos ama, que nos escucha, en quien podemos confiar. Por tanto, no vivamos bajo este temor, sino vivamos bajo la esperanza, bajo la paz, bajo la fe que el Señor Jesucristo puede poner en nuestros corazones a través del Espíritu Santo. Así que las animo, hermanas, a que podamos hacer nuestro este pasaje, a que podamos clamar a nuestro Abba Padre, que podamos vivir sus promesas y recordarlas cada día, recordando que somos hijas, que somos herederas, y que el Señor, como dice Pedro, también nos ha dado cosas preciosas para que podamos andar en buenas obras. Así que les invito a que podamos orar. Amado Dios, gracias le doy, Señor, por este tiempo de poder estudiar su palabra. Gracias, Padre, porque usted planeó todo, Señor, planeó todo, estipuló tiempo, Señor, y cada una de las cosas que usted ha prometido, Señor, las ha cumplido, y sin duda usted, Señor, seguirá cumpliendo promesas tales como que seguirá trabajando y santificando nuestras vidas. Gracias porque somos sus hijas, Señor. Gracias porque
usted nos ha dejado su palabra, Señor, y su espíritu para que podamos entenderla. Gracias, Dios, por el privilegio de poder estudiarla, por poder conocer más de usted, Padre, a través de estas escrituras, del amor que nos tiene, Señor, ese amor que nos tiene como un Padre, Señor, como un Padre que nos ama con su amor perfecto. Ayúdanos, Señor, a recordar eso, que no somos, Señor, huérfanas en este mundo, sino que usted nos ha adoptado, Señor, que somos sus hijas, que somos herederas, Señor, y que usted quiere, Señor, que podamos vivir como tal. Te ruego, Padre, que este tiempo pueda ser de bendición también para mis hermanas, y también te ruego por los próximos días de estudio, Señor, que vamos a seguir teniendo de aquí a finalizar el año, por el Ministerio de Mujeres y por todas las actividades que realizamos, Señor, para que puedan ser primero hechas con un corazón que te honre, para que podamos, Señor, ser siervas, Señor, que entendamos el privilegio de servirte, Padre, y que también cada una de las cosas que podamos hacer pueda ser de edificación, Señor, para las mujeres de nuestra congregación. Te alabamos, Señor, te glorificamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Chao, hermanas.